Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, muchas gracias por su atención y hoy vamos a contemplar la fidelidad de Dios. ¿Qué les parece? Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios es fiel, querido amigo, Dios te es fiel. ¿Somos conscientes de ello y actuamos en consecuencia? ¿Eres consciente de ello y actúas en consecuencia? La fidelidad es la firmeza y la constancia en lo que decimos. La Biblia canta este hecho como expresiones tales como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo ha dicho y lo hará. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Y Dios es abundante en fidelidad y misericordia. Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel como una roca. Y en el Nuevo Testamento, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Que sirvan estos versículos como una especie de ejaculatoria que podemos repetirnos a lo largo del día. Dios es fiel, Dios me es fiel, Dios cumple sus promesas. Él no me va a dejar, ni me va a abandonar. Nunca estará siempre conmigo, sin reservas, sin barreras, en todo momento. Este es el hecho que rubrica una y otra vez la Sagrada Escritura. Visto, además, en la perspectiva de la historia de la salvación, contrasta fuertemente la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del pueblo. Ese pueblo terco y duro de corazón, de dura cerviz, de corazón obstinado. No sé si alguna vez, amigos, al escuchar esta expresión de dura cerviz, que nos dice en diversas ocasiones el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo. Bueno, y la cerviz, recordamos que es esa parte dorsal del cuello que en el ser humano y en la mayoría de los mamíferos, nos dice el diccionario, consta de 7 vértebras, de varios músculos. Bueno, total, que a la luz de esta definición vemos que el término hace referencia a una forma de esclavizar a otra persona y sobre todo el sentido en este caso es el de la terquedad. Pero claro, terquedad, ¿por qué nos cerramos a Dios? ¡Cuán tercos son los hombres que se niegan a reconocer a Dios! Pero qué tercos somos nosotros que nos negamos a entrar en una vida de mayor entrega a Dios. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, quien les había sacado de Egipto con mano poderosa, nada menos que abriendo las aguas, quien les había mantenido en el desierto y les había regalado el maná, quien les conducía y les guiaba, quien les había demostrado su amor. Y sin embargo, muchos despreciaron a Dios, metieron a los ídolos. Los reyes mismos metían a los ídolos y por ello el pueblo debía de ser purificado. Pero Dios, ¿dónde estaba? ¿Se podía haber ido después de esa infidelidad? Pues no, estaba ahí, donándose más y más, hasta el punto de entregar a su hijo, a su único hijo, por amor al pueblo de Dios, por amor a cada persona. La infidelidad del pueblo no le hizo volverse porque su amor es imparable, porque su amor es fiel, no tiene vuelta atrás, no se replantea no amar o dejar de amar, sino que su dinámica es donarse más y más, hasta el límite, hasta el extremo. Mirando al pueblo de Israel, sabemos que está realmente como nosotros muchas veces también nos comportamos, porque desconfiamos de la fidelidad de Dios. Esta es la tentación original, la de querer ser como Dios, la autosuficiencia, la soberbia, sí, esa autosuficiencia que tenemos metida en lo más profundo de nuestro corazón.
¿Qué ocurre entonces? Si nosotros solo somos pobres criaturas sometidas a la contingencia, a la muerte, abocadas a la finitud, pero la soberbia nos enturbia tremendamente. Esta es la tentación original que nos persigue, que llevamos en el corazón continuamente, y como las cosas pueden o no salir según nuestros deseos, cuando no salen, cuando aparecen las contradicciones, las dificultades, creemos saber más que Dios, nos ponemos en el lugar de Dios y le reclamamos como desahogo. Podemos permitírnoslo, claro está, vamos a desahogarnos con Dios, pero no dudemos de su amor, de que Él es fiel. El pueblo de Israel, en el desierto, desconfía, porque no tenía comodidades, las había dejado en Egipto, y entonces empieza a lamentarse. Ojalá tuviésemos las cebollas y los ajos de Egipto. Esta es otra tentación. No saber descubrir lo que Dios nos da en tiempo del desierto, pero sea como sea, Dios sigue ahí y se sigue regalando a ti. Solo tienes que estar atento. Él, aunque no lo veas o no lo sientas, sigue siendo fiel. Tenemos que mirar atrás para darnos cuenta de la multitud de ocasiones en las que Dios ha estado ahí con nosotros. En el caso del pueblo de Israel, la monarquía, a partir de Salomón, empiezan la mayoría a meter a esos ídolos, como decíamos antes, y esto también nos pasa a nosotros. Cogemos ídolos en nuestra vida, seres de polvo, que no nos pueden salvar. Llámense cosas materiales, personas y a tantas cosas como nos apegamos. Y después, el pueblo de Israel fue tomando posturas en los diversos grupos sociales, quiero decir, que se expresan en esos grupos sociales. Los fariseos, la dureza de corazón, ¿cuántas veces se lo dice nuestro Señor Jesús? Y solo los sencillos fueron capaces de recibir al Mesías y de reconocerlo como tal. Mira en este momento de tu historia, ¿cuáles son las tentaciones que te pueden llevar a desconfiar de que Dios es fiel, de que te es fiel? Y eso no va a cambiar, pase lo que pase. La experiencia de la fidelidad de Dios ha de llevarnos a ser fieles, y no me refiero solo porque lo somos a Dios, por supuesto, primero y fundamentalmente, pero también esa fidelidad a Dios nos debe de llevar a la fidelidad a las personas. Debemos de aprender esto, aunque ellas no lo sean, pero nosotros aprendemos la fidelidad de Dios y esto nos va transformando día tras día, nos va haciendo cada vez más como Él, que Él es fiel y también Él nos hace fieles, nos da esta fidelidad. Y a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, realmente encontramos historias únicas de fidelidad. Abraham, por ejemplo, fue fiel a Dios hasta las últimas consecuencias y no estaba dispuesto a serle infiel, ni aun cuando Dios le pide nada menos que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa. Tenemos igualmente la fidelidad de José, el patriarca, quien a pesar de sus crisis siguió siendo fiel, siendo capaz de perdonar. Nos enseña la historia de José la importancia de confiar en el plan de Dios para nuestra vida, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Otra historia de fidelidad es la de Moisés, hombre elegido por Dios, pero tuvo que luchar fuertemente para ser fiel a Dios. Pero Moisés sirve como un ejemplo por el cual Dios nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante, aunque esté ahí la responsabilidad. Dios nos sigue diciendo: estoy aquí, no te voy a dejar. O como Pedro, ¿verdad?, que a pesar de su debilidad niega a Jesús, nada menos, pero Dios sigue confiando en él, encomendándole la iglesia. Hay una historia bíblica preciosa que narra la fidelidad de Dios y la fidelidad a las personas, las unas con las otras. Es la historia de Ruth, una pieza maestra del arte narrativo del Antiguo Testamento. Cuenta esa historia en apariencia meramente humana, pero profundamente religiosa. Dios es fiel y guía con su providencia al pueblo, rompiendo esquemas. Narra la historia de la familia de Elimelec, una familia de Belén de Judá, que a causa del hambre de la región se ve obligada a emigrar a Moab. Allí bien pronto muere Elimelec y unos años más tarde
fallecen también sus 2 hijos, que habían sido desposados con sendas mujeres moabitas, es decir, que se habían casado con 2 mujeres moabitas, quedando a la muerte del esposo de Noemí y de sus hijos solas las 3 viudas. Orfa, una de las mujeres, vuelve con su familia, pero Ruth decide acompañar a su suegra Noemí. Dice estas palabras tan maravillosas: donde tú vayas yo iré. Noemí no tenía nada, por lo que se puso a trabajar Ruth en el campo de Booz una vez que había llegado a Belén. Uno de sus primos era Bob, de Noemí, de la familia de Elimelech. Como otro familiar no se casó con Ruth, al que le correspondía, entonces lo hizo Booz, que ya se había sentido atraído por la moabita. Y de este matrimonio nació Obed, de cuya estirpe nacería David y por tanto el Mesías. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Eso decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Queridos amigos, os recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, cantando la fidelidad de Dios, porque esa fidelidad de Dios nos lleva a ser fieles a las personas. Una de las aplicaciones más evidentes que podemos hacer es contemplar la fidelidad de Dios en relación al proyecto que Dios tiene sobre el matrimonio. Es sacramento, el matrimonio, que da esa fidelidad del uno para con el otro. Son 4 las dimensiones, según Juan Pablo II, que destaca en relación al matrimonio. La primera es esa búsqueda, porque busca el uno al otro y se buscan el uno al otro los esposos, claro, de forma generosa. Y su corazón no desea otra cosa sino que estar con la persona a la que ama. El culmen de su deseo es en quien encuentra su descanso y su felicidad. Otra dimensión, la segunda, es la acogida, porque se acepta a la otra persona, aunque con el paso de los años se vaya deteriorando, mermando, pero sigue siendo aceptada en lo que es. Y por tanto, a pesar de esa evolución normal y lógica que tenemos todas las personas, es esa persona a la que Dios ha elegido para ti. La tercera dimensión es esa coherencia, vivir conforme a los compromisos, por amor, ser coherente, aceptando incomprensiones, sí, pero buscando soluciones en común a través del diálogo, evitando así las quiebras, las rupturas, un diálogo que es posible y que es fructífero. La cuarta es la constancia, a lo largo del tiempo, en cada momento y en todo momento. Realmente esa fidelidad basada en la coherencia también se basa en la constancia. El matrimonio para toda la vida,
en tu matrimonio. Por tanto, porque Dios no se desdice y porque esto es posible realmente si lo creemos y si nos anclamos desde el matrimonio en la fidelidad de Dios. Es ese amor originario que es fuente de toda fecundidad. Pero nada de esto puede ser posible, lógicamente, sin que ambos cónyuges tengan anclado su corazón en el amor de Dios, en el amor originario, en la fuente de toda fidelidad, de todo amor. El cardenal Bantuán explica cómo Dios le da esa conciencia de vivir anclado en su amor como fuente de toda fidelidad. Ya en este caso, no en el matrimonio, pero sí desde esa situación tan difícil por la que pasó, cuando recordaba los años de cautividad en Vietnam del Sur, a manos del ejército de guerrillas del Frente de Liberación Nacional. Él dice: cuando estaba en la cárcel, a veces viví momentos de desesperación, de rebelión, preguntándome por qué Dios me había abandonado, si yo había consagrado mi vida solo a su servicio para construir iglesias, escuelas e instalaciones pastorales, dirigir vocaciones, atender a movimientos y experiencias espirituales, promover el diálogo con las otras religiones, ayudar a reconstruir mi país después de la guerra. Me preguntaba por qué Dios se había olvidado de mí y de todas las obras que había emprendido en su nombre. A menudo me costaba dormirme y me sentía angustiado. Una noche oí dentro de mí una voz que decía: todas esas cosas son obras de Dios, pero no son de Dios. Tenía que elegir a Dios y no a sus obras. No son Dios. Él y solo Él merece la pena ser amado. Alabado sea Jesús. Y a partir de ese momento sentí una paz profunda en el corazón y a pesar de todas las pruebas siempre me repetí a mí mismo: Dios y no las obras de Dios. De esta manera Bantuán comprendió así que la fecundidad del amor solo depende de la libertad. Una libertad en el fondo que siempre es interpersonal, tanto en su polaridad humana como en su polaridad divina. Una libertad así entendida como voluntad de Dios para cada uno de los hombres. Es una libertad, por tanto, fecunda, incluso en una situación de reclusión carcelaria como por la que pasó el cardenal Bantuán. El cardenal relataba cómo la frustración que sentía por no poder atender a los fieles encomendados a su cargo le permitió ver que su misión debía abrirse a una realización todavía más profunda, pues su misión de pastor recibía todo su significado en la intimidad con Dios. Tener lo esencial en el corazón es decir: si tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios en tu corazón, te falta todo. Comprendió cómo esta intimidad es la única fuente de fecundidad, una fuente que siempre emana y que constituye la más alta expresión de la fecundidad humana. Por ello, queridos amigos, estas palabras de Gloria Casanova nos indican y nos ayudan a entender esta fidelidad de Dios, más allá de cualquier situación por la que podamos pasar. Y en medio de cada una, donde Él se muestra siempre fiel. Habíamos visto esa fidelidad en el matrimonio, pero también en la vocación sacerdotal o religiosa o consagrada. En medio de las crisis, Dios sigue siendo fiel y nada de lo que sentimos nos acontece porque para Él nada es ajeno. Nada de lo que sentimos ni de lo que nos acontece, es ajeno a Dios. A Dios no le es ajeno nada de lo que te sucede. Suelen acontecer las crisis en la vocación. Un sacerdote joven, por ejemplo, o una religiosa que entrega su vida con generosidad, energía e ilusión en una orden o en una forma concreta de vida y poco a poco empiezan las crisis porque encontramos dificultades dentro y fuera de la Iglesia que parecen a veces que van ahogando ese fervor primero y que nos van diezmando
y sentimos la mediocridad del ambiente que nos rodea, también la nuestra, el desgaste, el cansancio, la duda, el sinsentido. Y entonces aparece la pregunta, ¿habré hecho lo correcto? ¿Es realmente esta vocación la que Dios quería para mí? Y sentimos la esterilidad. Por eso siempre hemos de elevar nuestro ser a Dios, para darnos cuenta de que solo en Dios encontramos la superación de toda crisis. Esas crisis pueden estar debidas, en muchos casos, a la ausencia de una profunda vida espiritual, una oración de veras que impulse el crecimiento, que sea y constituya una experiencia liberadora y enriquecedora, que constituya una plenitud para la persona. Precisamente es esta carencia de experiencia de Dios, porque no vamos a la fuente que es Él, porque no le damos ese carácter absoluto, lo que muchas veces genera nuestras quiebras, porque Él no defrauda, Él realmente basta. Incluso las mismas cuestiones de carácter afectivo, en ese origen está esa falta de apertura al amor de Dios. Claro está, tendríamos también que abordar otras causas humanas, pero vayamos siempre a este origen, que es que Dios nos ama totalmente. Las veces que también se sufren crisis dentro de la comunidad, ¿no será que se pierde la perspectiva de que Jesús está ahí, que realmente ama a cada persona y sin darnos cuenta le vamos como arrinconando de nuestra vida? Las crisis son cambios, etapas que si no son superadas, pues lógicamente nos bloqueamos, pero están hechas, permitidme esta expresión, son permitidas para ser superadas y para que esto nos lleve a una adhesión mayor a Dios, porque repito, Él es fiel, te es fiel, sigue siendo fiel, siempre será fiel. Amigos, la fidelidad implica compromiso, porque deseo ser fiel a Dios y aunque nuestra fidelidad vaya con quiebras, como Dios sigue siendo fiel, Dios saca adelante las cosas a través de nuestra debilidad incluso, y aunque caemos, nos arrepentimos y seguimos adelante. Por eso, esta fidelidad hemos también, en la medida que podamos cultivarla en el día a día, en el matrimonio, con detalles de cariño, en cualquier otra vocación, celebrando los aniversarios de los votos o compromisos, dando tiempo a la oración, a una oración prolongada y sin prisas, elevando nuestro corazón al Señor, agradeciendo al Señor el día a día, con actos espontáneos del corazón que celebran esta fidelidad. Haznos fieles, Señor, danos esta gracia de la fidelidad a la vocación a la que nos has llamado, aunque sea a veces en medio de nuestra debilidad. Recordemos además, queridos amigos, la fidelidad de los mártires, aquellos que prefieren entregar su vida porque son fieles a Dios. Danos esa fidelidad, Señor, en nuestra vida, siempre, hasta el final. Pues con esta petición, queridos amigos, nos despedimos. Gracias por su atención. Les recuerdo que en el programa de hoy hemos reflexionado, hemos cantado la fidelidad de Dios. Y ya saben que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo eldiosdecadadia36@radiomaria.es y que pueden escuchar el podcast del programa en la página web de Radio María. Gracias y hasta el próximo encuentro. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.